Lo que vamos a hablar son cosas fundamentales a la hora de decir, voy a diseñar mi estructura de bambú, voy a construir mi proyecto de bambú, pero eso exige que primero tenemos que tener una idea proyectual, todo lo que hemos hablado también de la parte arquitectónica, todo lo que hablamos en la clase maestra de los 5 principios del construir arquitectónico aplicados al diseño y construcción con bambú, que los que se la perdieron saben que está ahí, la pueden ver después, inscribirse y ver la clase. Y ahora estamos con la parte de la estructura, y con la parte de la estructura es fundamental, sencillamente es el soporte de nuestro proyecto, por eso es tan importante. Y hay 3 claves que hay que conocer. Y vamos a arrancar por algo que es como obvio, y es que nuestra estructura de bambú pues debe ser una estructura estable. Y cuando hablo de que estable, es estable, porque hablamos de que la condición de nuestra estructura en general es que la estructura esté en equilibrio. Algo que está en equilibrio es algo que no se mueve, o sea, que está ahí quieto, pero que en cualquier momento, por ejemplo, se podría mover. Así yo puedo tener algo que está en equilibrio, está quieto ahí como imaginémonos como un equilibrista, está ahí en equilibrio, pero con cualquier movimiento se puede caer. Eso es lo que no puede pasar con nuestra estructura de bambú. Entonces tiene que estar en equilibrio y ser estable. La segunda condición sería que fuera resistente, o sea, tiene que resistir los esfuerzos a los que va a estar sometida. Y el tercer sería la rigidez. Entonces, hay 3 condiciones fundamentales siempre en las estructuras, y en las estructuras de bambú ya van a ver por qué les voy a decir que hay que tener en cuenta esas particularidades. Primero, equilibrio; segundo, resistencia; tercero, rigidez. Entonces, cuando les hablaba de equilibrio, les hablo de estabilidad, que necesitamos que la estructura sea estable. Es decir, que si hay algún movimiento, y ahí empezamos ya a tocar lo del bambú, porque el bambú es un material liviano y resistente, siempre lo hemos dicho, que si hay algún tipo de movimiento, sea un movimiento imperceptible para las personas que van a estar dentro de nuestra estructura de bambú, para las personas que vamos a hacer uso del proyecto. Si hay un movimiento, ese movimiento tiene que ser tan leve que no se perciba. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos pensar en que la estructura de bambú hay que arriostrarla. Nosotros tenemos las condiciones que cumple una estructura de bambú, y que decíamos que era lo que nos ayudaba para que las estructuras fueran sismo resistentes, es que son 100% articuladas, de que todas las uniones están articuladas, las uniones se mueven, y que estaba simplemente apoyada. Entonces, ¿cómo se mueve? Si yo armo una estructura y todas las uniones están articuladas, pues yo debo de alguna manera arriostrarla para que ella no se mueva. Entonces, ahí es cuando surge lo de las famosas triangulaciones y lo de los 3 elementos que siempre tenemos que poner en triángulo para que haya esa estabilidad en nuestra estructura. Es la rigidización de toda la estructura, del conjunto de la estructura de bambú. La segunda cosa importante, requisito que hay que cumplir, es la resistencia. Esa es pues bastante obvia, ¿no? Necesitamos que la estructura sea suficientemente resistente, que esté configurada de tal forma, y ahí es cuando el diseño hace su buena parte, porque tenemos que conformar una disposición de todos los elementos estructurales, las vigas, las columnas, los refuerzos, las diagonales, los mismos sistemas de unión, para que la estructura sea completamente resistente. Hemos hablado también, por ejemplo, que en las conexiones, que es un punto muy importante, ya sabemos que son articuladas. El sistema de conexiones es tan importante porque es un punto neurálgico de la estructura, porque por ahí pasan las cargas. Es decir, ahí tienen que reaccionar las uniones de tal forma que sean capaces de resistir esas cargas y de repartirlas, por ejemplo, cuando llegan a un punto de que se vaya una parte por un elemento, otra parte por otro elemento. Todo eso hace parte de lo que es el diseño estructural. Entonces, esa configuración que nosotros le damos a la estructura, pues tiene que, en los elementos y en las conexiones, tienen que garantizarme a mí de por sí que va a soportar todas las cargas a las que va a estar sometida la estructura. Porque finalmente, y ya lo habíamos hablado también, la estructura debe resistir su peso propio, es decir, se debe aguantar ella solita, y debe resistir todas las cargas a las que esté sometida, cargas vivas y cargas muertas, es decir, las cargas de las personas que vamos a estar ahí haciendo la vida dentro de nuestro proyecto, y de todo lo que es también cargas muertas, como pueden ser los acabados, los muebles,
todo ese tipo de cosas que hay dentro de la estructura y que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de saber si la estructura la va a resistir o no la va a resistir. Entonces ya van dos puntos. Primero, que sea estable y segundo, que sea resistente. Y ya hemos dado las razones por qué la estabilidad del bambú es importante porque es liviana, porque las uniones son articuladas, entonces debemos arrastrarla. Y la resistencia porque debemos conocer muy a fondo las propiedades del material para saber cuánto resiste y cuáles son los esfuerzos que tiene que resistir. Eso es lo que me va a garantizar a mí que va a resistir la estructura. Porque si no me resiste una caña porque la caña solita no aguanta, pues tengo que poner dos, es decir, tengo que configurar los elementos de mi estructura para que me resista. Pero vamos a la tercera pauta clave, el requisito que hay que cumplir, y es la rigidez. Entonces, al equilibrio, a la estabilidad de la estructura, a su resistencia hay que sumarle la rigidez. Y cuando hablo de rigidez, me estoy refiriendo no solo al conjunto, que ya estamos a través de los arrastramientos haciendo que la estructura en todo el conjunto sea rígida, sino me refiero específicamente a la rigidez de los elementos que componen mi estructura. Y acuérdense que siempre que hablo de elementos de la estructura, estoy hablando de las columnas, y estoy hablando de las vigas principales, y estoy hablando de las vigas secundarias, los elementos de la cercha, todas las diagonales, todo esto son los elementos. Esos elementos que están compuestos por mis cañas de bambú, bien sea una sola caña o dos o tres, o las que me toque colocar a mí para que resistan esos esfuerzos, pues deben ser, además de resistentes y estar quieticas, estables, pues deben ser rígidas. Y rígidas significa que si yo tengo mi elemento de bambú y yo le pongo una carga, pues ella se va a flectar, ¿cierto? Pero que si yo quito la carga, ella vuelve otra vez a su punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Existen normativas que me dicen a mí cuál es la tolerancia en materia, por ejemplo, de algo tan sencillo como el confort. Ya les decía que necesitamos que la estructura no se mueva para que nosotros estemos tranquilos, porque la estructura puede que se mueva y no se vaya a caer. Y eso pasa con el bambú. Por eso hay las estructuras de bambú, tú las ves ahí, así estén mal diseñadas y todo, ellas siguen ahí, pero se pueden mover. Pero otra cosa importante es que encontramos estructuras de bambú que los elementos ya están así, deformados. Eso hace parte de la rigidez de la estructura. Entonces nosotros tenemos que garantizar que la composición del elemento sea suficientemente rígida como para que no se deforme, o que esa deformación sea mínima para que nosotros no sintamos que vamos caminando por el suelo y vamos bajando y luego otra vez subiendo, o que nosotros dejemos caer una pelotita en el suelo y empieza a rodar para un lado porque el suelo no está nivelado. No es solamente que no esté nivelado, sino que si el suelo está flectado, pues la pelotita empezaría a venirse hacia el centro. Eso no debe pasar. Y eso es lo que puede pasar cuando nosotros no diseñamos bien la estructura. No se va a caer, va a estar estable o se puede mover, ¿no? Se podrá mover, pero necesitamos que sea imperceptible el movimiento. ¿Va a ser resistente? Sí, porque resulta que puede resistir muchísima carga y se puede poner así y ella no se va a romper, la caña es muy resistente. Pero esto no, esa rigidez tiene que garantizarme a mí que yo voy a estar cómodo transitando dentro de mi estructura, moviéndome dentro de mi estructura. Entonces esas tres cosas son muy importantes, y esta de que necesitemos que la estructura sea rígida es súper clave. Ese es un punto clave en las estructuras de bambú, que esas deformaciones del material sean las mínimas para que, entre otras, estéticamente se vea bien, porque tengo un elemento recto en mi estructura y no voy a ver un elemento así. Porque es lo que sucede mucho en las estructuras de bambú, y no piensen que eso es normal, que porque es bambú se puede ver así. No, no. Precisamente por eso es que nosotros debemos diseñar bien las estructuras, para que las estructuras no se vayan a ver así, se vean rectas, pero además sean resistentes, pero además sean estables, y que esa estabilidad, esa resistencia y esa rigidez no dure por un tiempito, sino que dure por toda la vida útil del proyecto. Es súper importante que esas tres condiciones se cumplan durante toda la vida útil del proyecto. Entonces, eso de la rigidez y que no se flecte, pues tenemos que saber hasta qué punto es admisible esa deformación de los elementos, no solo por normativa, sino por las condiciones estéticas y funcionales de mi proyecto. Entonces, fíjense que ahí están los tres requisitos que yo les decía:
la estabilidad, el equilibrio de mi estructura, la resistencia y la rigidez, y que con el bambú esas son las particularidades, porque cuando hablamos del hormigón armado, pues ya sabemos de por sí que es rígido y que es estable y todo eso, pero con las estructuras de bambú, por la configuración que tiene y por lo que les he contado, pues eso es lo que sucede. Bien, lo otro es, y que les iba a decir el día de hoy, porque no quiero tampoco alargarme mucho en lo que estamos hablando, espero que les hayan quedado claras esos tres requisitos fundamentales, pero además existen existen tres claves fundamentales también que quiero que conozcan del diseño de las estructuras de bambú, pero esa no se las puedo contar hoy acá porque es bastante extenso. Entonces, para eso vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller virtual online a través de nuestra plataforma para contarles, un taller gratuito, les digo de una vez, para contarles estas tres claves del diseño de las estructuras de bambú. Ahí les pongo en los comentarios el enlace para que sepan y se puedan inscribir al taller. Los que estén interesados en esto de las estructuras de bambú y en aprender. Así de fácil es. ¿Por qué? Porque en ese taller lo que vamos a hacer es desarrollar esas tres claves del diseño de las estructuras de bambú. Vamos a entender las estructuras. Así como les estaba explicando ahorita, voy a explicarlo aún más, como decimos, en detalle y con plastilina, para que podamos entender las estructuras de bambú partiendo desde el entendimiento de los conceptos básicos. O sea, ¿cuáles son esos conceptos básicos que debemos dominar? Como por ejemplo eso que les decía en la sesión pasada de las uniones articuladas, pues que las uniones articuladas, que no se generaba momento, entonces entender qué es un momento, porque no se genera un momento. Cosas básicas, lo que yo llamo el kinder de estructuras. Y luego hablaremos sobre cómo es que nosotros podemos predecir el resultado, es decir, saber si ponemos un elemento, dos elementos o tres en la columna, en la viga, en lo que sea, cuál va a ser el resultado, o sea, predecir ese resultado. Es decir, saber cómo es que va a reaccionar el material de acuerdo al diseño que yo estoy haciendo de mi estructura. Eso hay que conocerlo. Y lo otro es que hay que ya crearnos un criterio propio a la hora de diseñar. Saber cumplir con las exigencias del proyecto y saber cumplir con las normativas. Eso mínimo que les decía de la flexión, pues existe una normativa que me dice cuánto es lo máximo que se puede flectar, pero también yo tengo que tener el criterio como diseñador para saber qué es lo que tengo que hacer para que esto no suceda y que mi estructura quede bien hecha. Y también, además, dentro de ese taller, pues vamos a hacer un ejemplo práctico de la secuencia de ese proceso y para que se vea la simplicidad del proceso de lo que es el diseño de una estructura y la verificación de ese diseño, es decir, cómo se calcula y cómo se verifica esa estructura de bambú. Entre otras, el objetivo principal de ese taller y lo que yo quiero que ustedes conozcan en ese taller es que vean la simplicidad, lo que es pasar de ese concepto que tenemos muchos o que pudimos tener muchos de que diseñar y calcular una estructura es muy complejo, pasar de esa complejidad en el diseño estructural a lo que es la simplicidad en el diseño estructural. Cuando vean en el taller eso que les voy a explicar, van a decir, ah, pero si en realidad no es tan complicado, o sea, si nosotros conocemos esto y lo sabemos hacer, cuando lo conocemos es más sencillo hacerlo y ya nos va a crear un criterio y podemos diseñar las cosas y hacerlas bien hechas con bambú. Entonces, eso es. Dentro del taller les voy a explicar todo eso y les voy a contar que vamos a lanzar un curso especializado para eso, para los que quieran, pero ya nomás con el taller ya se van a hacer toda la idea clara de lo que es. Entonces, ese taller, ¿cuándo va a ser? Ese taller va a ser el 25 de abril, es decir, mejor dicho, en 8 días tenemos el taller, así que tenemos 8 días para inscribirnos al taller y estar todos juiciositos para que entendamos cómo es ese proceso de diseño y cálculo de las estructuras de bambú. ¿Para quién es este taller? Desde luego para ti que estás interesado, ¿no? Pero es enfocado a aquellos arquitectos que desean realizar el diseño estructural de sus proyectos o para aquellos ingenieros que quieren saber cómo es que se diseña y se verifican las estructuras de bambú, porque los ingenieros muchos saben mucho de hormigón armado, saben mucho de acero, algo de madera, pero no saben nada de bambú y con bambú las cosas son a otro precio, entonces hay que saber hacerlas. No es nada complicado, no necesitamos ser ingenieros de la NASA para diseñar y calcular en bambú, pero sí necesitamos saber sobre todo sobre el material, sobre la configuración de la estructura y sobre el diseño de los elementos para poder configurar nuestra estructura. Y también es para ti si eres una persona que construye con bambú, ya ha construido con bambú, o por lo menos tiene toda la iniciativa para construir en bambú, pero además sabe que tiene que garantizar la integridad de esa estructura, entonces quiere aprender a diseñar y calcular esa estructura.
Si tú te identificas con cualquiera de estos perfiles, pero además tienes las ganas y de verdad estás interesado en aprender a diseñar y a calcular las estructuras de bambú, pues eres bienvenido a este taller y te invito para que te inscribas. Entonces, ahí les voy a dejar el enlace para que se inscriban y participen del taller. Y además, de ñapa se van a llevar la presentación del curso para que quienes quieran ya de una vez y se decidan a que su objetivo con el bambú, en ese objetivo hace parte el aprender a diseñar, a calcular las estructuras de bambú, pues ya se podrá inscribir al curso. Pero mientras tanto, con el taller, como les digo, ya se van a hacer toda la idea y van a tener muy claros estos conceptos, entre otros los que hemos hablado el día de hoy. Sin más, como siempre, con un sustentable y sostenible abrazo bambucero para todos ustedes, para toda la comunidad. Sin más, entonces, hasta luego.